Creemos que toda la identidad del género viene arraigando también la orientación, mi propio género, mi expresión, y son cosas muy diferentes. En esta misma diversidad hay muchas maneras de disfrutar la vida. Puedo ser una mujer con la que me identifico como hombre, mi expresión puede ser muy distinta. Pareciera que como sexólogas es un trabajo como súper divertido, qué padre, ¿no? Y entonces, no, cuando llegas al consultorio y te topas con casos hablando de la diversidad sexual, cuando te topas con personas con diferente identidad de género, con personas que quieren hacer la reafirmación de género, o con personas que no tienen la menor idea, pero simplemente están como en un conflicto en sus vidas y la han pasado cañón. Si crecemos como nos dicta la sociedad, la realidad es que con estos temas no sufrimos, pero sí sufrimos con otros que también nos meten en diversidades de otra manera, en temas de corporalidades, en temas también de físicos, de belleza. Y el ponerle nombre ayuda a visibilizar. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana hoy tengo invitadasas ya de la casa. Déjame recibirlas con un gran aplauso. Mitzi, Lerma y Valeria Aguilar, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, súper, súper emocionadas de estar otra vez aquí, Carlos, contigo. Nos encanta No, venir para acá y más a poder educar un poquito más. este capítulo en realidad va a ser un capítulo de educación porque la neta debo reconocer que estoy perdidísimo y yo creo que para toda la audiencia que nos escucha va a ser bastante revelador en muchos aspectos. Que es sobre todo entender, ¿no? El tema de la diversidad sexual, que es un tema que se habla mucho hoy en día, pero que yo creo que pocos entendemos realmente todo lo que implica, ¿no? El tema, yo me pierdo a veces en todo esto que implica la identidad de género, eh, preferencias Laurita. sexuales, etcétera. Entonces, ¿por qué no arrancamos con un pequeño breviario cultural para la gente que nos escucha de qué es esto de la diversidad sexual? ¿Es solamente gays, lesbianas o de qué trata todo este rollo? Ok. Bueno, pues la diversidad sexual básicamente es como toda la variedad que hay en la sexualidad. O sea, como que ocupando todo, ¿no? Ocupando la identidad, la orientación, La el sexo, expresión. ajá, la expresión de género, el sexo biológico. O sea, es como todas estas cosas que muchas veces no se saben y entonces solamente vemos como la terminología, ¿no? De LGBTTIQ más y tal, pero es algo como más complicado que eso y por eso está como chido ir aprendiendo. Completamente. Creo que también esto habla sobre todo a todas las personas que van fuera de lo heteronormado y que todo, pongámosle como que está alineado con lo que nos han dicho tradicionalmente, cómo se debería ver una mujer, cómo se debería ver un hombre, y las personas que se identifican con otro género, se expresan de diferente manera o se identifican diferente a lo que la sociedad espera, entran en esta diversidad sexual. Ok, ¿y cómo empieza? O sea, partamos un poco de la historia y cómo a dónde estamos, ¿no? O sea, hoy hablamos de la marcha Pride, cada año se celebra, la gente va, se manifiesta, es un festival, la gente se divierte, etcétera. Pero, de nuevo, yo creo que mucha gente que está ahí no sabe exactamente o sea, qué implica todo esto, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan un poquito de esa historia, de dónde viene y ustedes qué visualizan, ¿no? En los retos también que a lo mejor todavía enfrentamos. Claro. Pues sabes, esta marcha y como esta lucha, a ver, cabe destacar que siempre ha habido como esta lucha, ¿no? Como que ahorita nos topamos con comentarios de, no, es que en la actualidad, ¿no? Pero es como, a ver, siempre ha estado. Lo que pasa es que antes estaba muy reprimido, pues justamente, ¿no? O sea, como estos grupos sociales, estaba como súper reprimido la homosexualidad. Entonces empieza en Nueva York, ¿no? Me parece, ¿vale? Así es, como Ujú. hace aproximadamente casi 60 años, como en 1969, Ujú, 1970, ujú, sí. donde solamente es, obviamente, tener otros gustos, otra orientación era súper castigado, tanto que se los llevaban los policías, pues obviamente había demasiada discriminación, no lo podían decir, entonces solamente había pub de específicos, bares, donde era como muy clandestino el asunto. Y pues obviamente al estar tan reprimidos llegaron
las personas, llegaron unos policías a este lugar y empezaron ya a quererse defender. Las personas que más llegaron a alzar voz y quererse detener fueron los transexuales. Ujú. Y esto también conllevó a que hubo muchas personas que murieron y empezaron a decir, tenemos que hacer algo al respecto porque no es justo que nos traten así. Justo. Y sabes, o sea, como que siempre habían tenido enfrentamientos, no era como que la primera vez, es como enfrentamientos y enfrentamientos, pero en este momento como que decidieron levantarse en armas, por así decirlo, ¿no? Se agarraron lo que tenían, se defendieron y a partir de ahí, desde el año siguiente, se empezó a marchar, o sea, empezó como que la marcha del orgullo LGBT y es como, eh, o sea, por eso muchas veces es como la visibilidad o la visibilización de la comunidad. ¿Por qué? Porque es como, aquí estamos, también tenemos derechos, también merecemos ser respetadas, respetadas, respetados, o sea, como todo lo que representó el que por fin estas personas pues levantaran la voz y no se dejaran como justo de, pues sí, o sea, como no se dejaran reprimir, ¿no? Sí, es interesantísimo. Fíjense que yo hace poquito justo me encontré ahí un documental en Netflix que se llama El Dorado y habla justo de la época nazi, bueno, pre llegada de los nazis a Alemania, en donde había también un avance importante en todos estos grupos transexuales, diversidad, etcétera. Había un club que creo que era El Dorado, si no mal recuerdo la historia, y entonces habla justo de cómo estaba conformado todo este movimiento. Ya había conversiones, incluso hay algunos testimonios de personas que generaban conversiones. Y luego llegan los nazis, incluso gente muy importante, muy poderosa dentro del partido nazi, era homosexual abiertamente, ¿no? Y se conocía. Y fue unos escándalos impresionantes. Si lo cuentan ahí, lo narran muy, muy bien. Pero cómo, o sea, esto que comenta Mitzi también me parece importante porque es cómo de repente lo que es distinto a la norma tiende a ser reprimido, ¿no? O a ser juzgado como algo malo. Y de repente, mi reflexión también siempre ha ido en el sentido de que hoy pareciera que es muy normal hablar de homosexualidad, de lesbianismo, que creo que en la mayoría de las personas estos dos conceptos ya están como muy estandarizados. O sea, como que creo que hay mucha apertura ya, salvo o sea, hay generaciones que no entienden la diversidad más que en estos dos sentidos, ¿no? De que es gay o es lesbiana, ¿no? Porque se identifican con su mismo género. Pero aún creo que hay mucho por avanzar en estos sentidos y también creo que falta de entendimiento, me incluyo, porque en realidad pues no sabemos mucho. O sea, de repente a mí me cuesta trabajo asimilar esta idea de que alguien se pueda sentirse, por ejemplo, alguien que nace hombre se pueda sentir mujer, pero al mismo tiempo le gusten las mujeres, ¿no? O sea, eso a mí me vuela la cabeza porque no lo comprendo, ¿no? O sea, es como de, güey, pues al final sigues siendo heterosexual porque te siguen gustando las mujeres. Esa es mi lógica, pendeja. Explíquenme en qué le estoy cagando. Pero es que justo creo que a veces creemos que toda la identidad del género viene arraigando también la orientación, mi propio género, mi expresión, y son cosas muy diferentes. Hay una imagen que nosotros usamos muchísimo donde se ve perfectamente que la orientación sexual, pues muchas veces se ve desde el corazón, con quién nos queremos vincular, con quién nos sentimos atraídos sexualmente, y es muy diferente al cómo yo me identifico, porque yo me puedo identificar cómo yo me percibo y con qué formas de expresarlo son muy diferentes a que obviamente mi orientación sexual. A veces efectivamente de la heteronorma diciendo, pues como es hombre le tienen que gustar las mujeres y tienen que ser masculino, súper varonil. Y cuando nos cae que hay personas, por eso se dice el nombre de diversidad, que no necesitan verse a fuerzas varoniles para ser hombres, no a fuerzas tienen que gustarle las mujeres para ser hombres, pues también obviamente en esta misma diversidad hay muchas maneras de disfrutar la vida. Puedo ser una mujer con la que me identifico como hombre, mi expresión puede ser muy distinta, puede ser que no quiero expresarlo ni de una manera ni de otra, a lo mejor algo más andrógino, algo más neutral, y mi orientación sexual pues también depende con quién yo me quiera tener un vínculo afectivo sexual. Exacto. Y es que, sabes, Carlos, como que
ahorita que decías también como lo de que pareciera como que los gays o las lesbianas, o sea, como que ya está más normalizado y yo digo, bueno, sí, pero justo, ¿no? O sea, nosotras todavía nos toca ver muchos actos de, o sea, como de represión, ¿no? O sea, yo les voy a compartir por acá, yo fui a la marcha del Pride y pues como que apoyar, ¿no? O sea, como apoyar, en solidaridad y tal. Y entonces yo iba con mis amigues, íbamos caminando por Reforma. Y entonces de repente pasa un carro y nos gritaron muchas cosas como súper, súper fuertes y que no diré en este podcast porque no es el punto, pero justo, ¿no? O sea, como que para nosotros, nosotres, Claro. fue como súper fuerte de, wow, o sea, si estamos acá apoyando y pues obviamente íbamos como, con una vestimenta pues como acorde al Pride y todo esto y es como, ok, esto es algo que también pasa la gente a diario. Entonces no lo topas hasta que no lo vives, hasta que no estás como en ese papel, ¿no? Hasta que no estás parado, parada, para de ahí. Y entonces, bueno, justo lo que decías como de todo esto, lo que explicaba Valeria, que es bien diferente, este, o sea, qué persona nos atrae, ¿no? O sea, como, ok, pues a mí me atraen que es la orientación sexual y luego está también la expresión de género, que es como yo quiero que me perciban, o sea, puedo a lo mejor, puede ser mi identidad una, pero la expresión puede ser otra. Entonces es muy confuso, o sea, realmente es como súper confuso. Estos son temas que nosotras hemos como estudiado bastante en la maestría y como en Sí. general, pero son temas que cuesta mucho trabajo explicarlos porque justo, ¿no? No estamos acostumbrados y normalmente recibimos comentarios como, ay, no, pues sí, pues es que es gay, es súper femenino, ¿no? Y no necesariamente. Una cosa es la orientación sexual o romántica, hacia quién te sientes atraído. Otra cosa es la expresión, o sea, si te expresas como masculino, O más femenino, femenino. ajá, o sea, como, o a lo mejor, como no binario, ¿no? Entonces, es diferente, es muy, muy diferente y por eso no, o sea, por eso toca como preguntar también. Efectivamente, creo que algo que es muy importante tomar en cuenta es que las personas creen que es una elección individual y racional y consciente de cuál va a ser mi orientación, cómo me quiero identificar, y la realidad es que no. Muchas veces es como las personas obviamente se van identificando a lo largo de su vida. Yo trabajo como igual Mitzi con algunos niños trans y nos vamos dando cuenta que esta identificación no viene de que mi mamá siempre me puso rosa y pues tengo que hacerlo, ¿no? O sea, ya hay una repulsión desde un inicio, decir, es que no me gusta cómo me siento, no me siento cómodo, no me gusta estas formas de cómo tengo que vivirlo y me causan problemas emocionales. Entonces, la realidad es que también entre la heteronormativa, nosotros nos pongámosle como que fue natural decir, pues me gusta el de el sexo opuesto y en mi contexto nadie me dice nada malo, porque todos esperan eso. Pero cuando y el punto de que lo que a mí me trae es de mi mismo sexo, realmente ya hay un rechazo. O se ha escuchado también de muchos pacientes que les dicen, es solamente una fase, es porque está de moda, se te va a pasar y la realidad es que es más un punto de cómo lo están viviendo. Entonces, también la diversidad va desde respetar cómo el otro, con qué se siente atraído, con quién quiere tener un vínculo romántico, cómo se quiere expresar su género y que no a fuerzas tiene que entrar en dos puntos polarizados. Es aquí, Carlos, cuando también hablamos, por ejemplo, de la identidad de género, como para irlo desglosando un poquito más. Hablamos, por ejemplo, de cisgénero, si tu identidad de género coincide con tu sexo asignado al nacer. O sea, como de yo sí me identifico, yo nací con Aparato con el reproductivo aparato femenino, reproductivo femenino y entonces yo sí me identifico como mujer. mujer, ¿no? Y luego transgénero es cuando
mi identificación, yo no me identifico con mi aparato reproductivo. O sea, sé Esto que es yo, identidad de género. esto es Sí. identidad de género. Exacto. Transgénero es cuando yo no me identifico. O sea, yo veo al espejo y yo digo, ok, digamos, yo, Mitzi, nací con genitales femeninos, pero yo no siento que esto sea, o sea, mi identidad. Yo quisiera Ok. tener, yo quisiera desarrollarme masculino, ¿no? Y entonces empieza también, hay otro que se llama no binario dentro de la identidad. Ok. Y entonces ahí no te identificas exclusivamente como mujer o como hombre, sino que puedes estar Fluctuando entre uno y el fluctuando otro. entre los dos. Los que no tienen Ok. ningún problema porque sus pronombres sí sean él, ella y muchas veces ella. Ella. Claro. Más o O sea, estas menos, son las tres. Sí, sí, sí. Este está súper. O sea, se me hace súper fácil de entender. Y estos son los tres tipos de identidades que existen. Para la gente que nos escucha, exacto. que es muy claro, ¿no? Al final es cómo me percibo, si soy lo mismo que como nací, si soy opuesto o simplemente no me identifico ni una ni otra. Y ahí viene también esta controversia que existe en estos tiempos justo con los pronombres, ¿no? El famoso ella y estas cuestiones de no binarias, pero a mí la verdad es que, de nuevo, o sea, voy a hablar de muchos temas, muchos prejuicios que yo tengo, he tenido y trato de construir, pero a veces no entiendo mucho. Pero por ejemplo, en particular, yo escuchaba a una psicóloga justo que hablaba de esto, era una persona mayor, y decía, yo tampoco lo entiendo tanto, sin embargo, me hizo mucho sentido cuando estuve en una reunión de muchas personas, donde hay hombres y hay mujeres, y al final del día, ¿por qué tengo que referirme a ellos cuando hay mujeres también? Entonces, si yo neutralizo el pronombre, digo ellas, pues es una manera también de reconocer que somos iguales, ¿no? Es como una manera muy simple de decir, no existe una diferencia, no tengo una prioridad sobre un género en específico, sino neutralizamos el lenguaje. Entonces, vamos, se me hizo una reflexión muy interesante y como muy aterrizada a lo que es esto, ¿no? A entender que en realidad, pues estaría padre que cada quien fuera quien quiere ser, ¿no? Y Y s- cómo la sociedad se abre para darle pauta a estas expresiones y que no tengas como siempre ese sentimiento de rechazo, ¿no? Porque al final somos una especie gregaria en donde pues tenemos miedo a ser excluidos. Yo creo que es uno de los mayores miedos que enfrentamos como seres humanos, el que te excluyan. Y entonces a veces tienes que crear un grupo para poder pertenecer, que yo siempre he estado en contra de eso, es como de, güey, ¿por qué tienes que tener un grupo específico para pertenecer a algo? ¿Y por qué tengo que cambiar radicalmente para adoptar esto que me gusta? ¿No? O sea, ¿por qué no me aceptan simplemente como soy? Con otras cosas que también me gustan de lo otro, ¿no? O sea, porque al final creo que también ahí es un reto interesante en todos estos aspectos, ¿no? ¿Qué opinan? claro, Exacto, y de ahí también nace justo lo de la diversidad, porque no me quiero como tener que forzar a limitar mis gustos o mi manera de expresarme o de identificarme cuando pues al final no tiene nada de malo que me gusten los de mi mismo sexo o que me quiera vincular a lo mejor de una manera de que no sea solamente sexual, que solamente sea romántica o que me gusten de ciertas formas que por más que yo quiera que, sí, solo me gustan los vatos, los veo y me encanten, pues no es como yo me identifico. Y justo la diversidad va abarcando cada vez más temas que la otra vez Mitzi y yo íbamos hablando, sobre todo los nuevos, como para irlos comprendiendo. Y es también entender que desde nuestro pobre privilegio aburrido, heteronormado, pues no es como que quisiéramos ser heteros. O sea, habiendo tanta diversidad estaría fabuloso no serlo, pero pues también es así como yo lo siento, que solamente me siento atraído hacia los hombres, también entender que hay personas que se pueden sentir igual, pero con otro contexto. claro. Y sabes, lo importante, regresando como un poquito a lo de la identidad, lo importante que es como reconocerles, ¿no? Porque yo te podría poner un ejemplo de, a ver, tú te llamas Carlos, pero imagínate que de repente llegara alguien y todo el tiempo te estuviera diciendo de que,
oye Carlos. María, ajá, así, o sea, sabes de que, oye María, no sé qué, o sea, y tú pues te sacas de onda de que, oye, pues no, o sea, y entonces, y a fuerzas te dijera, no, y a fuerzas te dijera, y eso es lo que, imagínate el conflicto que te genera cuando tú estás y has tenido una lucha con cómo te ves, con cómo tu cuerpo se está desarrollando, que a ti no te late, o sea, que a ti te genera, o sea, como mucho ruido, te genera incomodidad, y entonces que las personas no respeten que tú les digas, oye, ¿sabes qué? Es que este es mi pronombre, ¿no? Ok. Entonces, Y a ver, ahí va. es como eso hacia allá. Súper complicado. Súper complejo este punto, porque ¿qué pasa, Mitzi? Y ahí va como un contraargumento, justo basado en este ejemplo que nos das. O sea, digamos que yo llevo 30 años sabiendo que soy Carlos, ¿no? Y Ujú. llega un día alguien y me empieza a llamar María, güey, yo no soy María, soy Carlos. Y tengo claro que soy Carlos. ¿Qué pasa si tengo 2 años, soy Carlos, alguien me puso Carlos, pero pues a los 2 años alguien me empieza a decir María? Llego a los 10, 15 años sabiendo que soy María, ya ni me acuerdo que soy Carlos, porque al final es un nuevo contexto que me crearon. O sea, al final somos seres de contextos, de historias compartidas, etcétera. Y ahí justo también he escuchado estos argumentos de decir por qué los niños hoy les dan estas posibilidades a tan temprana edad, cuando en realidad hoy se habla mucho de este tema y al final podría ser un conflicto. No sé, o sea, eso se me hace súper interesante y me gustaría saber su opinión porque creo que es un punto que a lo mejor hoy entra en mucha polémica, ¿no? Claro. Claro, creo que hay una película Ajá, muy un famosa, documental, ¿no? Ajá. sí, que lo puede expresar un poquito, que efectivamente también hay varias cosas alrededor y puntos que destacar, que es La vida en rosa, ¿no? Ah, no sé si Hay decíamos una de el... unos chavitos también que es muy buena, no me acuerdo cómo se llama, que son dos niños que son compañeros de escuela y empiezan a sentir como ciertas cuestiones, no me acuerdo cómo se O sea, tú llama, dices está una la vi película muy. y yo Sí, digo un súper documental. viejita. Ah, sí, yo digo una película. Ah, ok, a ver, échate la película y yo me avento el documental. Ok, es una película que desde niño le empiezan a llamar más la atención. Las muñecas, los vestidos, más los pronombres femeninos. Se buscó un nombre, a pesar de que le hayan dicho su nombre masculino, él le gustaban más los femeninos. Y obviamente es una película muy viejita donde pues toda la represalia alrededor era esto está muy mal, esto no debería ser, y lleva hasta un tema de suicidio. La identidad de una persona se va desarrollando. Por eso es que hay niños que se van identificando más pequeños. Pero tomando en cuenta que es una película viejita, hoy en día también ya hay la apertura para que los niños se puedan expresar más pequeños y por eso es que se escuchan más ahorita de infancias tras más pequeñas. No, la normativa cuando ya se animan a hablarlo en un contexto que no es privilegiado como Ciudad de México, donde pueden hablarlo y hay cercanías para tocar estos temas, pues lo empiezan a hablar hasta la adolescencia y muchos hasta la adultez, porque la realidad es que este conflicto emocional, cuando no me identifico, cuando no tengo introspección, claro que me va a costar más trabajo entender por qué me siento así, porque todo a mi alrededor me hace sentir que yo estoy mal. Entonces, no es algo tan fácil como decir, llega alguien y le empieza a decir María y listo, porque la realidad es que no solo un nombre, es toda la representación de un género. Hay muchas cosas más allá. Y sí, hay algunas personas trans que empiezan a ser reversibles, pero el porcentaje de todas las que lo llegan a hacer es muy poco. Yo creo que ahorita le han hecho más fama al tema de todas las personas que después se quejan o dicen es que no debía haber empezado el tratamiento hormonal tan pequeño por todo esto. Y sí, claro, su contexto al final lo tenemos que ver más a detalle a qué lo llevó, pero también la realidad es que posterior, la mayoría de las personas que hacen la transición se ve un beneficio en su bienestar, en su vida actual, cómo se siente, y que obviamente también tomando en cuenta como sexólogas, es que no nada más es que llegue alguien y digamos, sí, claro, adelante, bienvenido, vamos a inyectarte hormonas. Por supuesto que no, se hace una evaluación porque también tomar hormonas es un tema grave, que aún así, aunque sean heteros,
Luego les meten hormonas a sus hijos para que tengan un miembro más grande, para que crezcan, y ahí sí no hay pero lo importante siempre es hacer un estudio profundo. Si veo que tiene temas de salud mental y que, por ejemplo, hablando de un niño trans, le va a causar conflicto la testosterona, claro que no lo voy a hacer porque primero es su integridad. Y creo que son temas mucho más profundos, factores, que solo un tema de contexto, de que lo forcemos a que se identifique con algo. Claro. Hay un documental, ahí voy con el documental, que a mí me lo enseñaron justo en la universidad. Y este documental está buenísimo, en serio, échenselo. Básicamente está en los años 1960, o sea, esto fue algo que sí sucedió y lo hizo un psicólogo, John Money. Ya te acordaste cuál. Y entonces nacen dos gemelos, ¿ok? Nacen dos gemelos, con órganos reproductivos de masculinos. Y entonces, bueno, pues, o sea, les voy a dar así como un súper, o sea, como un súper resumen, pero bueno. Nacen, tienen una operación porque tenían problemas, me parece que para orinar. Les hacen la operación y a uno sin querer le cortan el miembro porque era como una operación con, ¿cómo se dice? Como con... Bisturí, láser. No, era como con láser, una cosa así. O sea, que en ese momento no había láser, pero era como con algo que le quemó el miembro, básicamente, ¿no? Entonces, pues, como que no saben qué hacer, pues dicen, imagínense, van a hacer como o sea, va a crecer como con muchos traumas, con muchas heridas, porque pues no tiene miembro y tal. Entonces, su mamá, o sea, y sus padres, pues deciden llevarlo con John Money. Entonces John Money empieza a hacer como este proyecto que tenía y le cambia básicamente la identidad y le cambian el nombre, pero a los meses de nacido, ¿no? Entonces dicen, esto va a evitar los traumas, esto va a evitar que pues no se traumen porque no tienen miembro, no sé qué. Entonces empiezan, literal, a tratarlo como niña y a su hermano como niño. Y entonces, a su hermano gemelo, ¿no? Y entonces van creciendo, o sea, imagínate todo, o sea, el contexto, todo Sí. así. O sea, tú eres niña, tú naciste niña, tú ni te acuerdas, no sé qué. Y entonces llega un punto en el que se empieza a conflictuar porque es como de, no, pues es que a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y entonces, bueno, soy gay, o sea, pero no sabía porque también le empezaron a hacer como la reafirmación de género y todo como desde muy, muy pequeña. Y entonces empieza a tener problemas por ahí como con la identidad y de repente pues ya le dicen y me parece que esto terminó igual en suicidio, ¿no? O sea, como que no, pues sí, o sea, no, o sea, como que no puedo con esto, como que fue de, oye, pero no me toman en cuenta, o sea, al final era algo que estaban haciendo como por el bien, pero creo que esta es una prueba de que no tiene que ver el contexto, a ver, son una serie de factores, ¿no? O sea, siempre es como biopsicosocial, yo siempre digo que todo es biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Y entonces, pues, o sea, ahí lo vemos, y imagínate el daño que podemos hacerle a alguien justo, eh, incluso no prestándole las opciones, no dándole educación sexual, cuando alguien dice, es que yo no me siento identificado o identificada. Porque luego llegan pacientes y vienen de otras terapias en donde eso es un poco más conservadoras, no sé si te ha pasado, Valeria, y de repente, ok, no, pues ¿cómo te llamas? No, pues es que yo quiero transicionar y yo me llamo Ana, y yo, ok, perfecto, y entonces le empiezas a hablar con los pronombres correctos, y a mí literal, así me lo han dicho normalmente de, Mitzi, el hecho de que tú me digas y me hables por mi nombre y por mis pronombres correctos, eso para mí ya es un gran paso porque me reconoces. Y eso es algo que la gente no hace. Totalmente. Claro, es que el impacto también que existe, ¿no? En tu autoafirmación, en tu autoconcepto. O sea, por eso creo que es un tema complejo, ¿no? Como bien dices, Mitzi, no creo que todos los casos sean el mismo, ¿no? O sea, porque hoy se habla mucho de esto que hablamos del condicionamiento, de que si es moda, de que si a lo mejor ejercen bullying en la escuela, porque como ya se habla tan abiertamente desde pequeños, entonces
está evolucionando. Yo creo que está bien, o sea, al final creo que el que lo etiquetes lo hace visible, ¿no? Y al final del día, pues a lo mejor es una generación en transición, pero creo que qué chingón que cada vez se hable más de estos temas, que la gente lo entienda, o sea, que lo entendamos, porque creo que nos falta mucha educación. O sea, esto que es tan básico, que son 3 conceptos, ¿no? Cisgénero, trans, no binario, o sea, a mucha gente no le queda claro qué es esto. Y eso Claro. solamente es la parte de diversidad. Ahora, ¿por qué no nos cuentan tantito de las preferencias sexual, que sería el otro tema, o Sí. cómo iríamos? Esto es la identidad, ¿ok? Lo que acabas de decir, Carlos, es la identidad y luego está la orientación sexual o Ok. romántica, que es hacia quién nos sentimos atraídos o atraídas o atraídes. Y entonces podemos ser heterosexuales, que es cuando te sientes atraído por una persona del sexo opuesto, ¿sí? Ujú. Y luego está la homosexualidad, que es cuando te sientes atraído por la persona de tu mismo sexo. La bisexualidad, Ujú. donde te sientes atraído ante los ambos sexos. La, ¿cuál más La está? pansexualidad, que la Donde pansexualidad es como más bien, ya ver, ponemos sexo, pero es género también. O sea, como es que sí, ahí es bueno, la pansexualidad es atracción hacia las personas independientemente de su género, ¿vale? Y luego está la sexualidad, que también es una orientación, que ahí no hay atracción sexual, o sea, básicamente es más romántica la atracción. Por eso decimos orientación sexual y romántica, porque no solamente es hacia lo sexual. claro, es muy diferente el que yo me quiera vincular con alguien románticamente a solamente sexualmente. Y entonces por eso es que también se busca como hablar de ambas formas. O sea, puede Ok. ser que tú tengas experiencia como heterosexual por querer explorar o saber con alguien de tu mismo sexo y no es igual que quieras iniciar una relación. Entonces, pues eres heterosexual, que sí hayas tenido experiencias, pero eso, el tener experiencias no te hace que ya tu orientación sexual cambie. Y eso también quita otro de los tabús, que solamente porque, y uno que ahorita me acordé, a los hombres que les gusta a lo mejor que los estimulen de manera anal, dicen, ah, no, 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 porque a lo mejor ya soy gay. Ya soy Y gay. nada que ver, Nada ¿no? que ver. Porque puedes explorar tu cuerpo, te puede gustar y no es igual a que para ti se te haga atractivo un hombre. Entonces, Claro. obviamente es por eso importante como definir una cosa también es la atracción sexual y la atracción romántica. También están los arománticos, los que realmente no quieren esa vinculación romántica, donde pueden tener solamente actividad sexual, muy independiente de su orientación. Tenemos también los sapiosexual, los que inicia esta atracción con una persona que para ellos se sienten atraídas intelectualmente, ¿no? Ujú, sí, intelectualmente. Que la otra vez Mitzi y yo andábamos platicando de este punto, de pues también para cada una, y cómo te fijas en la inteligencia, ¿no? Puede ser a veces tan global, a lo mejor en algunas áreas artísticas puede ser sumamente inteligente, pero a lo mejor en el pensamiento matemático no tanto. Y también Claro. depende de nosotros cómo nos vamos a vincular con esa persona, porque también en qué nos fijamos. O sea, para nosotros, cada quien que es inteligencia. ¿Cuál es Claro. más Ok. ahí? Y, o sea, es que, ¿sabes? Con la orientación de género, no, siempre digo orientación de género, con la orientación sexual y romántica, sí, también el otro día estaba en un en vivo y Ya yo, sé. orientación de género y yo, no, 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 espérense. No, con Pues la orientación, imagínense, amigos, si las sexólogas se confunden, ¿qué podemos esperar de sí, las demás? o sea, es que es mucho, o sea, realmente Sí, como que está son cabrón. varios conceptos y está cabrón de que de repente se te sale algo y dices, pero bueno, entonces, en la orientación sexual o romántica, básicamente hay muchísimas orientaciones. Entonces, como que también toca que investiguen, o sea, aquí, o sea, nosotras nos podríamos llevar todo el live hablando de las orientaciones sexuales Sí, y haciendo como, y teniendo una discusión sobre esto, porque como decía Valeria, ¿no? Como de alguna manera nosotras como psicólogas, sexólogas, pues digamos que nos atraen, de a ver, coincidimos en eso, habrá otras psicólogas que les atraigan cosas diferentes,
por ejemplo, a nosotras nos atraen como personas que pueden conectar mucho de manera, o sea, como personal, que nos platiquen sobre su vida, que tengan conexión con sus emociones, así como a lo mejor, no sé, a la persona, al ingeniero le va a traer personas con números y que, ¿sabes? Claro. Entonces, o sea, como que es muy complejo, pero también es muy fácil porque me parece que mientras lo preguntemos, o sea, Claro. nosotras es algo que hacemos diario en el consultorio, ¿no? O sea, como cuando llega algún paciente, ay, tu orientación sexual. Pero Y también ya. es justo como identificar y mucho autoconocimiento, yo creo, Ujú. con qué me siento atraído y con qué se prende también mi deseo sexual. Porque no por ver a un hombre significa que ya me va a gustar y que ya quiero tener relaciones sexuales con él. Efectivamente, como dice Mitzi, y no sé si sea cosa de la carrera o no, pero las dos coincidimos en que pues también de tanto hablar sobre sexualidad no, ya no es como a lo mejor desde el morbo de algunas personas o que casi no lo hablan, que se prende el deseo sexual, nosotros nos sentimos más vinculadas y nuestro deseo se prende con las personas con las que ya generamos un vínculo, que son los demisexuales. Claro. Pero sí es importante al final también darnos cuenta con qué persona se prende este deseo, con qué persona también queremos ya vincularnos de una manera romántica, porque poniendo un ejemplo a lo mejor muy básico, no por ver a lo mejor una mujer con físico de tal, es como, ay, ya me quiero vincular. Pero hay otras personas que sí, que solamente con ese físico dicen, yo quiero tener relaciones sexuales o quiero vincularme y no está mal. También tenemos que aprender a darnos cuenta que no porque yo no lo vea así de atractivo o atractiva, significa que otras personas no pueden tener una orientación así. Sí, es súper diverso también. Entonces, a ver, ya hablamos de identidad, Identidad. orientación. ¿Qué nos falta? ¿Son esos dos conceptos o hay un tercero? Hay Expresión. expresión de género. Expresión de género. ¿Ok? Ajá. Y lo podemos, o sea, ubicar como básicamente como nos presentamos al mundo. ¿Ok? ¿Cómo nos vemos? Ajá. Entonces puede ser femenino, femenina, masculino o andrógino. Entonces, Ok. como que, ajá. Igual aquí son tres nada más. Este está fácil también. Es igual que la identidad. Tres tipos. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Femenina, masculina, andrógina. Ok. Entonces, básicamente es, o sea, cómo nos presentamos al mundo diciendo, por ejemplo, yo, mi expresión de género es femenina, ¿no? O sea, ahorita Val y yo es femenina, tu expresión de género, Carlos, es masculina, ¿no? Ok. Pero el otro día, me decía una amiga, porque yo luego me he visto así como súper raro, y entonces me decía no, es que sí, o sea, tú puedes ser una Bratz o puedes ser Adam Sandler. No sé si hayan visto estos memes de Adam Sandler. Y Sí, sí. entonces, o sea, yo luego me he visto así como con camisas súper flojas o como shorts así. Y como que se me vino a la mente y es como un ejemplo perfecto de, en ese momento mi expresión de género pues es masculina, ¿no? O sea, súper soy Adam Sandler, así de que un chongo y lo que sea, pero, pero justo, ¿no? Es como nos presentamos y entonces esto no tiene nada que ver con la orientación ni Ni con con la la identidad. identidad. Y eso es lo Ok. que ahí se empieza a poner interesante, ¿no? Exacto, ahí es donde también pongamos en la comunidad LGBT, es que siempre LGBTTIQ las más. cambio yo las letras, TIQ más. pero vemos hombres gay donde su expresión puede ser más afeminada o más masculina y su orientación es muy independiente. Igual que en las mujeres podemos ver que su representación y su expresión puede ser muy diferente, a veces muy femeninas. Por ejemplo, ahorita Mitzi y yo que estamos maquilladas, pero también hay días en que pues a lo mejor solo con un pants, una playera, cero maquillaje, que también es nuestra manera de expresar nuestro género. También depende de qué tipo de ropa, no significa que siempre por ser pants tenemos que buscar los leggings, ¿no? O colores muy visibles o muy femeninos, ¿no? También nos podemos sentir muy cómodas con pantalones muy flojos, playeras flojas, que en teoría bajo la sociedad es más una expresión masculina. Es que sí, justo eso es importante. O sea, porque aquí diríamos en qué nos basamos, En lo ¿no? cultural. Y es en lo cultural y en lo social. Claro. O sea, porque
claro, tú relacionas las faldas con las mujeres, ¿no? Se relacionan las faldas con las mujeres o el maquillaje con las mujeres y tal, pero podemos ir a lo mejor a otras culturas y es diferente. Ujú. ¿No? Por ejemplo, en Escocia que usan como las faldas, ¿no? Y entonces es como, bueno, Sí, para ellos eso es una representación masculina. masculina. Exacto. Entonces, tiene que ver mucho con lo social, pero, por ejemplo, estamos en México y entonces acá es como está la sociedad acostumbrada a que algo es femenino, algo es masculino o algo pues es como hay un mix de los dos. Andrógino Oye, ahí, es, perdóname que te interrumpa, pero nada más para no, dale. aclararlo, es cuando la ropa no tiene una tendencia ni femenina ni masculina. Normalmente son como la ropa básica, como como tu playera negra, mi playera negra, pantalones sin estas curvas o alzamiento de glúteos que hay en algunos pantalones de mujeres, o en Ok. hombres que a lo mejor también la forma de algunos hombres de los pantalones es masculina, entonces como que esta expresión más neutral es la manera andrógina. Ok, como un David Bowie, ¿no? Que era muy andrógino. Ah, mira, por ejemplo, Justo. creo que David Bowie podría entrar perfectamente en esto del Sí, el andrógeno. buen David. Claro, Ujú. ¿no? Pues por supuesto. Un ícono, ¿no? De la cultura pop. Y Sí. sí, también. Amamos a David Bowie. Y bueno, a ver, es complejo y como bien dicen, creo que el tema cultural influye muchísimo, ¿no? O sea, al final creo que son estas luchas que se están haciendo constantemente para estas personas que se sienten diferentes. Hemos hablado también de tipos de relacionamiento y creo que por ahí hablaba el otro día con una persona que también me hablaba sobre Miguel Bagalume, ¿no? Que hablaba justo de poliamor y de relaciones abiertas y todo esto, que ya también se encaja dentro de las, no, de las diversidades, ¿no? De alguna manera, porque es una manera también de relacionarse que hoy se está poniendo sobre la mesa, que muchas veces no es aceptado y bueno, hay muchas cosas que son no entendidas y por lo tanto si no lo entiendo, pues no lo voy a aceptar porque sale de la norma y de lo que, como bien dicen, culturalmente es aceptado, ¿no? Entonces, en este set de valores que hemos creado, yo digo, mis valores son estos y si va en contra, pues está fuera de estos valores que yo tengo y entonces te excluyo, ¿no? Entonces, cuáles son esos retos que ustedes ven en consulta con estas personas que, como dice Mitzi, en estos documentales en donde incluso hay ideas suicidas, ¿no? Porque pues, a lo mejor viven en una familia súper conservadora, en donde es difícil hablar de estos temas, no pueden salir, o de repente, esto que comentabas también creo que es súper común. Vale, habla con un amigo que vive en Texas, que dice es que aquí hay muchos hombres que están casados y que tienen relaciones afuera, ¿no? Y que a lo mejor, pues, todo el mundo diría son gays. Y a lo mejor puede ser simplemente una manera de experimentar cosas nuevas, pero hoy, pues, o eres o no eres, ¿no? Recuerdo también hace muchos años un amigo que es gay y entonces resultó que salía con alguien y el güey resultó bisexual, ¿no? O sea, lo engañaba con una mujer. Y entonces, o sea, cuando nos contaba, era como una situación de desprecio, ¿no? O sea, como la misma comunidad gay despreciando al bisexual porque, pues, ¿cómo? O sea, este güey no está definido. Y entonces yo sí puedo ser otra cosa, pero este güey que está como en los dos bandos, lo excluyo, ¿no? O sea, creo que al final es como estos extremos que creamos, de soy esto o soy lo otro, no puedo ser un intermedio también. Claro, y o sea, eh, tomando en cuenta esto que dices, Carlos, como con la bisexualidad, todavía creo que hay un problema bastante grande. O sea, sí tengo amigos, amigas que son bisexuales y entonces me dicen, no, Mitzi, o sea, yo la verdad es que, o sea, me dicen de que no, es que luego te vas a dar cuenta que eres lesbiana o luego te vas a dar cuenta que eres gay. Ujú. O pero es que la bisexualidad no existe, ¿no? Y entonces también hay que No, están validar. confundidas, Ajá, confundidos. exacto. Y también quería decir que no se nos olvide mencionar el sexo biológico antes de que, Ah, ajá, antes antes de de que que se nos pasemos vaya. a estos puntos porque Ajá. está muy importante. Justo, o sea, en la diversidad sexual también entra el sexo biológico. Está la identidad, la expresión, la orientación, el sexo biológico, que a ver, como que básicamente todos lo sabemos, pero es, a ver, pues es justo esto, es los genitales con los que nacemos, básicamente, ¿ok? Ok, Pero hay tres, que es sexo masculino, sexo femenino y el intersexual. El intersexual es
por temas de naturaleza, donde nacen con ambos aparatos o sus hormonas están configuradas de diferente manera como se ven físicamente. Para esas personas que creen que la naturaleza no se equivoca, bla, 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 que también es uno de los temas que refutan en contra de la diversidad, la realidad es que no, también hay diversidad dentro de la naturaleza y hay muchos hombres que, ¿cómo se dice cuando no pueden tener hijos? Que no son fértiles. Infértiles. No son Ajá. fértiles y tiene que ver más con una intersexualidad que realmente por un tema de conteo de espermas que sea nulo. Entonces también es importante que nos conozcamos, que se vaya a ver una exploración médica, porque también hay muchos hombres que se han dado cuenta que son intersexuales justo por este tema, o también mujeres. De ahí también vienen las afroditas que se llegan a decir, pues porque obviamente Hermafroditas. por diferentes maneras de cómo está su cuerpo, es por tema hormonal, 100% Claro. biológico. Y que justo no tenemos que, o sea, como ya se puso el término como intersexual, como para referirnos a estas personas como de manera como mucho más respetuosa, ¿no? O sea, como que si es de, a ver, quitemos otros términos, hablemos de intersexualidad, ¿no? Wow, no mames. Pero bueno, a partir de ahí ya terminamos con la diversidad sexual. Que digo, Wow, no, es un temazo. La neta es que, a ver, habíamos planeado originalmente, yo les había propuesto que habláramos también de otro tema ahí medio controversial, que es el de las parafilias, que también yo no sabía mucho de eso hasta que escuché su live que tuvieron hace poquito. Y está interesante. Investigué un poquito y bueno, queríamos abordar ese tema. Yo creo que lo vamos a dejar para otro capítulo que nos dé oportunidad de hablar de eso, porque todo lo que hemos hablado hoy creo que es fundamental y a veces resulta abrumador todavía. O sea, creo que tenemos que seguir insistiendo, conocer más, abrirnos pues a esto, ¿no? Experiencias de gente que lo está viviendo, que a pesar de que no lo entendamos, creo que tendríamos que tener al menos la capacidad de respetarlo y de ser aliados para esas personas que necesitan una voz ahí, ¿no? claro, porque es ahorita que decías, Carlos, de cuáles son los retos que nos tocan a nosotras como sexólogas. Ay, creo que Carlos se trabó. No, aquí estoy, aquí estoy. Es obviamente, voy a decir esto y me parece que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero pareciera que como sexólogas es un trabajo como súper divertido, qué padre, ¿no? Y entonces, no, cuando llegas al consultorio y te topas con casos hablando de la diversidad sexual, cuando te topas con personas con diferente identidad de género, con personas que quieren hacer la reafirmación de género, o con personas que no tienen la menor idea, pero simplemente están como en un conflicto en sus vidas y la han pasado cañón y en serio que esto es, para nosotras es algo como súper bonito poder ayudarles. O sea, si es como Valeria y yo luego decimos de que me llegó un caso súper bonito, ¿no? Porque para nosotras es como, ok, está en el lugar correcto, en el lugar seguro, pero también para nosotras, claro que es muy doloroso, o sea, también Sí. duele, o sea, lo decía en algún podcast de la sexualidad, duele. Claro. Totalmente. Y sobre todo tocando el tema de la diversidad y los pacientes que nos han tocado, pues trabajamos con transexualidades, trabajamos con la orientación. Hace poquito una paciente de 34 años me dijo, la verdad es que no se lo he dicho a nadie en voz alta, pero soy bisexual y no lo digo porque todo el mundo cree que soy promiscua. Y no, nada que ver, es como le llama la atención también tener un vínculo amoroso con una mujer, como también muy independiente de si le gusta la monogamia o no, también hacia los hombres. Y creo que el estar en paz con nuestra, no fuerzas, es como encasillarnos y ya no tener que gustar de uno y para siempre, porque también puede evolucionar nuestra orientación al final también es una manera de sentirnos más en calma y sobre todo identificados cómo yo me veo y cómo me percibo y con qué áreas estoy a gusto. Hay Claro. muchas personas alrededor que yo tomo muy en cuenta el que si crecemos como nos dicta la sociedad, la realidad es que con estos temas no sufrimos, pero sí Claro. sufrimos con otros que también nos meten en diversidades de otra manera, en temas de corporalidades, en temas también
de físicos, de belleza, también con el tema de las carreras. O sea, al final hay un montón de diversidad por el que un solo ser humano puede variar. Y cómo, por qué en el tema de la sexualidad tenemos que solo escoger de dos, cuando hay sin fin de carreras, sin fin de maneras de expresión de gustos, de música, de arte, de inteligencia, también de cómo vestirnos, de moda, también hay mucha diversidad y de corporalidad, que también todavía hay un montón ahí que luchar, pero también la diversidad se puede ver en nuestra orientación y en nuestra Claro. identidad Claro. y en nuestro sexo biológico, En nuestra etcétera. expresión. O sea, y a mí me gusta mucho hablar como de esta, o sea, para las personas que nos están escuchando, ok, el ponerle nombre ayuda a visibilizar y creo que por eso es el ponerle nombres y como realmente tener, o sea, como, cómo referirnos, pero también, o sea, esto también de repente estamos en una cajita, nos mete como en un cuadrado, entonces si ustedes no se identifican dentro de eso, si su orientación sexual es diferente, o sea, a ver, hay un sinfín, tampoco tienen que caber como en esa cajita, ¿no? Acuérdense que todos somos súper diferentes, entonces, pues como que eso es lo bonito, como también abrazar nuestras diferencias. Exacto. Claro, y es un trabajo, ¿no? Al final creo que qué chingón que haya especialistas como ustedes, porque también creo que es como en la medicina, ¿no? Que hay un especialista para cada una de las patologías que existen en el cuerpo y también creo que debería, y qué bueno que lo hay ya, especialistas, terapeutas que están en función de la necesidad de cada persona, ¿no? O sea, porque como decían al principio, ahí, por ejemplo, terapeutas que son más de corrientes más tradicionales, que entonces estos temas como que pues no están como muy familiarizados o lo ven como un problema o como una falta de identidad o como una falta de guía, de propósito, de valores, bla, 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 también te pueden frustrar, ¿no? O sea, una persona vive frustrada porque no hay alguien que lo entienda. Yo creo que el proceso de la vida justo es darle sentido a eso que tú estás experimentando y que tu vida se sienta bonito, ¿no? Ahora, todas estas etiquetas, yo en algún momento también creo que estoy en contra de las etiquetas. O sea, de manera personal, yo estoy en contra, pero creo que son súper importantes para empezar a visibilizar este tipo de cosas, ¿no? Que la gente sepa que existe algo distinto. Y ya después, que por eso estoy en contra, porque es como un parte de un proceso personal muy profundo y que a veces cuando te etiquetas de alguna manera dices, güey, pero no sé, o sea, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? Soy gay, pues existe una etiqueta y que me permite experimentar esa vida, ¿no? De decir, puedo experimentarlo. Pero luego cuando llego allá digo, puta, ya me catalogué, o sea, y realmente creo que no es tanto lo mío, ¿no? Y entonces ya no puedo regresar porque ya me puse una etiqueta y entonces tengo que cuadrar ahí precisamente, ¿no? En el tipo del relacionamiento lo mismo, no soy poliamoroso y ahora ya soy poliamoroso y me chingo, güey. Entonces, pues no, o sea, a lo mejor lo probé, lo experimenté, aprendí del proceso, pero en un momento quiero estar con una persona, ¿no? O sea, al final creo que es abrirnos a las posibilidades y entender que somos seres en evolución y que existe, ¿no? Esta posibilidad. O sea, qué chingón que todo el mundo pudiera atreverse a probar lo que le venga en gana y cómo se siente en el momento en el que está, ¿no? Y que alguien le pueda dar como este empujoncito y decir, tú puedes, güey. O sea, no tienes por qué frustrarte o vivir en este caparazón frustrado porque la gente no te entiende. Porque eso es lo que hoy pasa, ¿no? Que la gente no entiende y entonces vives pensando que tú estás mal. Pero es que Claro, también depende mucho desde dónde vivimos y desde dónde crecimos y cómo nos vamos identificando. A lo mejor para Claro. una persona que le cuesta trabajo decirle a sus papás que se siente atraído y que quiere tener una relación con un hombre porque justo encasillarnos en solamente hay de dos, para él sí va a ser un triunfo el decir, sí, soy gay y no fuerzas bajo una evolución de en 30 años que a lo mejor pueda variar. Mucho de la lucha de la Claro. diversidad sexual, que no es un festival, sí es una marcha, a pesar de que pues lo agarran luego de cotorreo y van y toma y todo el rollo, la realidad es que es una marcha, hay sus contiendas de cada persona, de cada grupo, el por qué lo están luchando y es justo para llegar a un punto en que no debería de haber marchas para aceptar que somos diversos.
Claro. Porque el punto ideal es justo el que tú dices, el que no pasaría nada si mi orientación de sexual posterior cambia, no pasaría nada si a lo mejor posterior yo me cambio y a lo mejor es mi manera de expresar mi género y la gente no me debe ver mal. También en el lado de las mujeres, como también de los hombres, cuando hay hombres que se maquillan y luego les ponen ya la etiqueta de gays. O hay mujeres que no se quieren maquillar, que prefieren tener ropa mucho más cómoda, más holgada, y las tachan de marimachas y no tienen nada que ver con sus gustos cuando ya hay un pero de lo que se espera que tú seas o cómo te debes de representar. El punto ideal es que lleguemos a que no debe haber pero y solamente respetemos por ser seres humanos. Claro. Pero la verdad es que todavía falta mucho para eso. Sí. Y la sexualidad, o sea, la sexualidad va cambiando. Eso así, háganse la idea que luego llegan justo y nos dicen de que no, es que yo antes, y a ver, con algo tan simple como yo antes tenía muchísimo deseo sexual y ahora ya no tengo deseo sexual, la sexualidad va cambiando. Pasa. Claro, después ¿Sabes? hablaremos de ese tema que creo que también es súper interesante en las mujeres. He hablado con unas amigas sobre el tema hormonal y el impacto en la actividad sexual, que me gustaría que nos dieran Uy, una sí, yo tengo perspectiva de mucho de usted. qué cortar. Eso está bueno. Tenemos un par de capítulos entonces por ahí pendientes. De verdad que qué gozadera siempre hablar con ustedes. Me encanta. Y pues bueno, tenemos comprometidos un par de capítulos más. Esperemos que Sí, sean en vivo la próxima vez. Pero antes de despedirnos con algún consejo final, algo que no hablamos, que crean que es importante que la gente se quede en este tema de diversidad. a ver, yo voy a ver, yo voy a decir algo justo que estaba hablando ayer, que me parece bien importante. Estaba hablando ayer en una reunión con una chica y me decía, y yo le platicaba que era sexóloga, y pasa muchísimas veces que cuando dices que eres sexóloga, dicen, wow, y entonces, ¿no? Y entonces te empiezan a preguntar muchas cosas, pero justo hablábamos como de todas estas cosas que... o sea, hablábamos del tabú que hay y de que a veces no sabemos hacia quién dirigirnos en torno a temas de sexualidad o de diversidad sexual. Y entonces nos pasa mucho en el consultorio que por años pacientes están con otras psicoterapeutas, o sea, como otros, pues, y a ver, o sea, que no es juicio de hacia ninguno, ¿no? Pero me refiero a que con nosotros pueden encontrar como esta especialidad hacia la sexualidad y normalizarla y que se dé a conocer como, ok, nosotras también, o sea, nosotras somos encargadas de esta área y acá tienen un espacio seguro. Porque hay veces que no, sí, ya trabajé depresión y trabajé ansiedad, pero no he trabajado lo de la orientación. ¿No? Claro. Y entonces dices, no, bueno, y no se me ha quitado la depresión y la ansiedad, entonces dices, bueno, a ver, espérate. O sea, no es que se lo quise platicar y le damos por el otro tema, ¿no? Entonces me parece que es súper importante, o sea, a mí sí me gustaría terminar con esto porque hablamos de muchas cosas de la diversidad, pero importante saber que hay otros espacios a donde dirigirnos, o sea, como de no quedarnos con esto. Si pensamos que necesitamos ayuda, saber que hay sexólogos, o sea, que somos profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces, para mí este sería como un súper consejo de, pues, como abrirnos, ¿no? Hacia todas las posibilidades. Y acompañando lo que acaba de decir Mitzi, pues justo la identificación de desde dónde se está generando mi malestar. Porque como me llaman, los pronombres que me dicen no me siento a gusto, no puedo expresar con facilidad mi orientación, mi expresión de género le cae conflictos a mi entorno, tengo problemas a lo mejor con mi sexo biológico, o sea, todos estos temas que son mucho parte de la salud mental nos influyen demasiado, pues también entender que si a lo mejor con mi psicólogo, que puede ser muy bueno y podemos trabajar muchas cosas, pero estos temas no los puedo tocar porque siento que no me va a escuchar o me puede sacar prejuicios, pues obviamente el punto es, también ahí estamos los sexólogos, sexólogas o sexólogos que trabajamos esta área. Somos estos profesionales donde
pueden hablarlo, pero mucho de lo que te pueden trabajar con nosotros es desde dónde está tu malestar. Claro que podemos trabajar temas de depresión, porque también se genera depresión y ansiedad y algunos trastornos bajo algunos factores de nuestra sexualidad, pero principalmente si esto me está generando un conflicto, puede ser que me voy a sentir mucho mejor y más cómodo poderlo hablar con un especialista que ha abarcado todos estos temas, que lo sabe prácticamente porque yo me identifico así o cómo verlo, que a lo mejor con alguien que todavía genera tabú. Y no es malo, porque al final todos somos seres humanos y nosotros también tenemos tabú en otras áreas. Exacto. Pero también para profundizar en él, nosotros te podemos ayudar si tu tema tiene que ver con el género, con la orientación sexual, con la identidad, con la expresión, con la parte del erotismo, junto con los fetiches o las parafilias que lo habíamos hablado. También tiene que ver con tus vínculos afectivos, cómo te vinculas con tus pares, con tu hijo, hija, hije, eso también vemos, y con la reproductividad, si tú quieres ser mamá o estás en embarazo, también nosotros tocamos. La sexualidad es muy diversa, somos seres sexuados y mucho de lo que nos puede afectar del entorno y nuestra individualidad tiene que ver con la sexualidad. Buenísimo. Qué bárbaras. No me resta más que despedirlas con un aplauso, que lo merecen. Gracias por compartir todos estos temas. La verdad es que, a ver, del capítulo 1 a este capítulo creo que han sido 3, ¿no? 4, como 4 o 5 porque hemos grabado individuales. Sí. Creo que puedo decir que entiendo un poco más qué hace un sexólogo y creo que hace falta que haya más conciencia o que haya más difusión de en qué momento entra un sexólogo también en la terapia, ¿no? Porque, claro, como dices, quizás con un psicólogo tradicional o con diferentes corrientes no puedes hablar de estos temas tan puntuales. Tienen todo este conocimiento sin tabú, sin prejuicios, con las herramientas necesarias para poder pues, dar un soporte, ¿no? A personas que están experimentando estos conflictos que parecerían conflictos existenciales, ¿no? En este mundo normal o normativo que tenemos, en donde pues sí te genera pedos importantes, me parece, pero qué padre que existan, que estén trabajando arduamente porque se sepa más de esto. Y yo feliz de tenerlas por acá. Muchas gracias. Y pues bueno, queda pendiente el próximo capítulo. Amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, denle like, compártanlo, denle 5 estrellas en Spotify, sigan a Mitzi, sigan a Valeria, que por ahí aparecerán sus datos de redes sociales, y esperen el capítulo próximamente. Muchas gracias, Val, Mitzi, chao. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.